En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados hermanos. Continuamos predicando a través de su programa Viva y Eficaz. Antes de hablar sobre la autoridad, que es el tema que estamos desarrollando, quiero recordarles a ustedes que a través de la radio y también por la televisión se pasan estos programas a determinada hora. Por ejemplo, el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes se transmite este programa por la mañana. El lunes a las 9:15. El martes es el único día que se cambia la hora, una hora después, es decir, a las 10:15. Lunes a las 9:15. El martes a las 10:15. El miércoles, jueves y viernes a las 9:15 de la mañana. Así que si usted está interesado en seguir las secuencias de estas enseñanzas que se imparten en este programa, pues ya sabe usted que el lunes a las 9:15, el miércoles, jueves y viernes también a las 9:15, y el único día que se pasa este programa es a una hora diferente, es el martes, que es a las 10 de la mañana con 15 minutos. Muy bien, hemos estado hablando sobre la autoridad. Es un tema profundo. Yo he predicado de acuerdo a la sabiduría que Dios me da. Estoy orando para que Dios me dé más sabiduría y pueda yo ampliar y profundizar en estos temas. Quiero hablar sobre el siervo de Dios y la autoridad espiritual y sobre algunos principios generales que se expresan en las Sagradas Escrituras, principios generales de la autoridad espiritual. Bueno, el primer principio y el principio básico es que la autoridad no está en el hombre, pero que el mundo, la civilización humana, está llena de autoridad porque Dios ha delegado autoridad al hombre. Desde el principio, ¿recuerdan ustedes cuando Adán y Eva reciben autoridad de parte de Dios? Dios habla al hombre y le dice: tú vas a tener autoridad sobre todo lo que yo he creado, sobre los animales, sobre las aves del cielo, sobre los animales que están en las aguas, debajo de las aguas. Tú vas a tener autoridad. Dios le ha dado al hombre desde el principio autoridad para dominar, para sojuzgar al mundo y para que todo lo que Dios creó beneficie al ser humano. Ese es un principio. Por eso cuando vemos nosotros a las civilizaciones, a los hombres desarrollándose, creando cosas maravillosas, dominando los ríos, las aguas, el mar, todo para beneficio de la raza humana. No es otra cosa que el ejercicio de la autoridad que Dios le dio a Adán. Y como en Adán estaba toda la humanidad, hemos recibido todos esta autoridad delegada de Dios. Así que toda autoridad se origina en el Señor, ya sea las autoridades en los gobiernos como en cualquier institución. En Honduras hay miles de instituciones establecidas y en todas esas instituciones hay un orden de autoridad. Hay personas que ejercen autoridad y hay personas que están bajo la autoridad. Entonces el principio general
respecto a la autoridad es que toda la autoridad se origina en Dios y que por eso es un principio, en segundo lugar, que se debe de mantener. Se debe de mantener. Toda autoridad dada por Dios debe de ser mantenida y debe de ser vindicada. Dios respalda la autoridad que delega. En la Biblia aparecen personas que se rebelaron contra las autoridades que Dios había establecido y Dios estuvo a favor de las personas que habían recibido autoridad de parte de Él, como en el caso de Moisés, que Dios castigó a los que se rebelaron contra la autoridad de Moisés y fueron tragados vivos y se los tragó la tierra. En el caso de Agar, la egipcia, que tuvo un hijo de Abraham y empezó a menospreciar la autoridad de su ama, de Sara. También entonces Dios le dijo a Abraham que despidiera a Agar. Y entonces cuando estaba por perecer a Agar de sed, el ángel de Jehová se le apareció a ella y le dijo: vuelve a donde tu ama y ponte bajo su autoridad, porque la autoridad tiene que ser acuerpada, vindicada y sostenida de parte de Dios mismo, porque Él es la fuente de toda autoridad. En tercer lugar, toda autoridad dada por Dios está condicionada cuando nosotros la ejercitamos. Es decir, en el mundo hay una cantidad de personas, principalmente los líderes, hombres y mujeres, que están en prominencia. Estas personas ejercen autoridad y la autoridad está condicionada, es decir, se requiere que las personas que han recibido autoridad sean personas que han alcanzado madurez. Son personas que han alcanzado madurez. ¿Se imaginan ustedes a un hombre, a un líder o una lideresa inmaduro? Una persona no responsable ejerciendo autoridad. Eso sería una catástrofe, como en verdad sucede en muchas naciones, en muchos países. Personas que no cumplen con los requisitos para ejercer la autoridad que han recibido. Entonces, cuando Dios da la autoridad, la da condicionada, es decir, se requiere ciertas cualidades que las personas que reciben autoridad deben de tener: responsabilidad y madurez. La persona debe de ser responsable. Esta palabra implica que la persona está dispuesta a asumir la responsabilidad de sus actos, de la forma que ha ejercido la autoridad. Debe de ser capaz de hacerse una autocrítica y reconocer si en caso se ha equivocado, reconocer que se ha equivocado y asumir la responsabilidad de sus acciones cuando ejerce su autoridad. Debe de ser una persona madura. Y la humildad y la mansedumbre son cualidades básicas y esenciales para ejercer la autoridad y principalmente en la autoridad espiritual. ¿Recuerdan ustedes a Moisés? Moisés creía que Dios lo había escogido y había preservado su vida y lo había llevado al palacio en Egipto para liberar al pueblo de Israel. Y vio que un egipcio maltrataba a un israelita y, lleno de ira y de violencia, mató al egipcio y lo enterró. Al día siguiente se sabía de su acto de violencia y él huyó. Él no estaba apto. Es cierto que Moisés intuía, quizás se le había enseñado,
Dios había tenido tratos con él de que él iba a ser el instrumento para liberar al pueblo de Israel, pero no estaba apto, no estaba listo todavía, no estaba maduro, no, era un hombre violento, pues había matado al egipcio. No estaba apto para guiar como a 2,5 millones de israelitas, que eran personas muy difíciles porque era un pueblo duro de cerviz. Huyó al desierto y allí estuvo 40 años en el desierto, pastoreando las ovejas de su suegro Jetro. Estuvo Dios 40 años preparando a Moisés, quitando de Moisés todo aquello que había aprendido en Egipto, todo aquel orgullo propio de una élite de personas privilegiadas que eran, se dice que Moisés quizás era príncipe por cuanto era el hijo de la hija del faraón. Entonces Dios quería un hombre manso, un hombre humilde, para que tuviera paciencia y pudiera soportar las debilidades del pueblo de Israel. Esperó 40 años, lo pasó por el sedazo, lo limó, quitó toda aspereza, hasta que Dios dijo que este varón era el varón más manso sobre la faz de la tierra. Estaba listo para ejercer autoridad. Estaba listo ahora, después de 40 años, de pastorear las ovejas de su suegro Jetro. Y es por esa razón también que Jesucristo, al hablar con los discípulos que él había escogido para prepararlos como columnas de la iglesia, como líderes de la iglesia, el Señor les habló de la humildad y la mansedumbre, diciéndoles: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cuando uno recibe autoridad, es la autoridad en manos de una persona iracunda, violenta, una persona que no tiene dominio propio, una persona orgullosa. La autoridad es un peligro en manos de hombres y de mujeres que no conocen lo que es la humildad y la mansedumbre. La autoridad ha sido dada para la edificación, no para la destrucción. Así que una persona puede destruir a muchas personas abusando de la autoridad. Es lo que nosotros vemos con los dictadores. Es lo que vemos nosotros con hombres que se quieren perpetuar en el poder político y que usan la autoridad, la fuerza, para mantenerse como gobernantes, sojuzgando, maltratando y muchas veces masacrando al pueblo. La autoridad está condicionada. La Biblia dice que los mansos van a heredar la tierra. Y cuando Dios busca personas que ejerzan autoridad y que tengan un grande ministerio, como en el caso de Moisés, Dios busca hombres humildes y mansos de corazón. Personas con dominio propio que no se enojan ni estallan, ni pierden su compostura fácilmente. Son personas que le dan la gloria a Dios y que no buscan su propia gloria. El líder que es ejemplo para nosotros es Cristo mismo. Él le dijo a sus discípulos: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y les dice: aprendan, porque estas virtudes uno no las trae. Nadie nace con estas virtudes de humildad y de mansedumbre. Son virtudes que uno las va adquiriendo por el poder del Espíritu Santo que está en nosotros. Por eso se le llama el fruto del Espíritu. Así que si queremos ejercer autoridad de una manera correcta y si queremos que Dios apoye la autoridad que nos ha delegado,
tenemos que ejercer esa autoridad con responsabilidad, con sabiduría y también con mansedumbre y humildad. ¿Cuántas veces fue nuestro Señor Jesucristo provocado y el Señor mantuvo su compostura? Él no reaccionó violentamente. Él es Dios y Él podía hacer cualquier cosa y destruir a sus enemigos. Pero Él fue manso y humilde de corazón en todo su ministerio y en toda su vida. Así que la delegación de la autoridad a nosotros, principalmente en la iglesia, está condicionada a que la ejerzamos con responsabilidad, con madurez, con humildad, con mansedumbre, porque la humildad y la mansedumbre son requisitos esenciales para el liderazgo cristiano. Y con amor. Pablo dice que él era muy paciente con los hermanos de la iglesia. Él ejercía con mansedumbre esa autoridad que Dios le había dado. El amor y la sabiduría son necesarios porque la autoridad nos es dada no para enseñorearnos, no para sojuzgar, no para destruir, no para humillar a nadie. La autoridad fue dada para edificación y no para destrucción. Así que, amados hermanos, se requiere de mucho amor y de mucha paciencia para soportar las debilidades de los otros. El que tiene autoridad la ejerce sobre un conglomerado humano, un grupo de hermanos. Y Dios espera que esta persona tenga dominio propio, mucho amor, mucha paciencia para soportar las debilidades de aquellos que están bajo su autoridad. Esto es básico y esencial principalmente en el liderazgo a nivel pastoral. El pastor debe de ser humilde, manso de corazón, debe de ser una persona capaz de dominar su genio, los poderes de su carácter. Debe de ser humilde y manso de corazón, buscando no su propia gloria, sino la gloria del Señor. Así que esa autoridad delegada a nosotros es porque estamos unidos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y quiero, como para concluir, decirles que la autoridad en la Biblia tiene dos facetas. Primero, la autoridad legal o judicial. Cristo dijo, me es dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, les delego esa autoridad legal para que vayan y prediquen el Evangelio. El que creyere será salvo y el que no creyere será condenado. Y está la autoridad como poder, como habilidad, como fuerza, como energía para hacer aquello que nosotros deseamos hacer. Recibiréis poder, dijo el Señor, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ejerzamos pues esa autoridad. Y hay otro principio. Nadie puede ejercer más autoridad que aquella autoridad a la cual la persona está sujeta. Tenemos que estar sujetos a Dios, sujetos a las autoridades superiores que nos han delegado autoridad para que Dios pueda acuerpar la autoridad que nosotros ejercemos sobre otros. Que Dios le bendiga, amado hermano, y Dios le guarde. Hasta mañana, si así el Señor lo permite. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto.
Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.